¿Cuál fue el primero? El primero fue Jack Russell, Ah, ujú. que esa fue una de mis tareas. De hecho, no encontré el pensamiento que me gustó, que lo puse de tarea, pero puse otro. Bueno, me gustó porque dice que fue uno de los filósofos, escribas más importantes y que nació en 1200, no, nació el 28 de junio de 1712 en Grecia. Y uno de sus pensamientos, que acabé de encontrar, que dice, el hombre que más ha vivido no es aquel que más años tiene, sino el que más ha experimentado la vida. Y pues está Jaime, que no, pues sí puse poquito de lo que encontré. Dice que fue un investigador, un ingeniero economista y que diseñó una máquina de vapor y que pues que menos cosas utilizara o que fuera como que más economista la máquina que experimentó. Y pues nada más eso fue lo que puse. Y pues busqué a John Luke, que nació en Winston, Inglaterra, y nació el 29 de agosto de 1732, que fue un filósofo, diplomático, intelectual, economista, y uno de sus lemas conocidos fue: los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de la circunstancias, perdón. Ok, muy bien. Estuvo muy bien tu investigación y es importante reconocer algo, reconocer que cada uno de ellos mucho o poco le aportaron a la educación. ¿Qué quiere decir? Algunos aportaron teorías, algunos aportaron lemas, algunos aportaron libertad a la educación y todo esto ¿para qué? Para ir mejorando constantemente. Es por eso que en tu línea del tiempo que realizaste, tuvo que haber ese tipo de personajes. ¿Por qué? Porque ellos ayudaron a qué? A mejorar la educación, a verla desde otra perspectiva y a no qué, a no privatizarla, porque si nos damos cuenta, con lo que ellos decían en la antigüedad era privatizarla, ¿verdad? ¿Por qué privatizarla? Porque si tú no tenías la economía, obviamente no ibas a tener el acceso a la educación. Muy bien, vamos a ver un video para reafirmar esto. Permíteme, te lo proyecto. Hola, soy ¿Sí se escuchaba? Ah, ok. Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar del top 6, los mejores pedagogos de la educación. Comenzamos. Todos los que nos dedicamos a la educación
De una u otra forma, hemos escuchado hablar de los señores que te voy a platicar a continuación. Si te apasiona la pedagogía, no debes de dejar de conocer a estos autores maravillosos de teorías pedagógicas que aún en la actualidad seguimos poniendo en práctica. Recuerda que hay autores de pedagogía que nos preceden y otros que son muy modernos, incluso son señores que están vivos y están dando conferencias. Hoy nos vamos a referir a los que son los fundadores de la pedagogía moderna y en otro video hacemos referencia a los demás. El primero, el que tenemos que hablar, es obviamente de Jean Piaget. Jean Piaget nació en 1896 y falleció en 1980. Fue un filósofo y educador suizo, reconocido a nivel mundial por su trabajo en psicología evolutiva. Gracias a sus estudios, Piaget descubrió que existen diferentes estadios de desarrollo en los niños. Esto permitió identificar 4 estadios cognitivos: sensorio-motor de 1 a 5 años, preoperatorio de 2 a 7 años, operaciones concretas de 7 a 11 años y operaciones formales de 12 años en adelante. A Piaget se le estudia mucho en la formación docente y hay que conocerlo porque él da las bases para la educación, sobre todo infantil y puberta, así que la mayoría de nosotros lo hemos estudiado. Ahora vamos a hablar de nuestro pedagogo número 2, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nació en 1712 y falleció en 1778. Uno de los autores más reconocidos de la época de la Ilustración. Fue filósofo, escritor y músico. Rousseau afirmaba que la educación es una forma de dominio social. Unos se imponen sobre otros mediante el conocimiento. Vean qué llamativa su postura. ¿Lo vamos a estudiar individualmente? Si tú lo pides en los comentarios, vamos a estudiar uno por uno. Número 3. Ovide de Crowley. De Crowley nació en 1871 y falleció en 1932. Fue un médico belga que introdujo la relación que existe entre globalización e intereses. Centra sus estudios en el análisis de la percepción infantil. De Crowley es un nombre muy común en jardines y en kinder infantiles, porque él parte de los intereses de los niños, se centró exclusivamente en los chiquitines. Él explicaba los procedimientos de captación de la realidad que se dan a través de las totalidades. Siguiendo la línea de Crowley, se afirma que es necesario aplicar métodos educativos que estén en sintonía con la forma en que los niños perciben la realidad, que no es igual a cómo la percibimos los adultos, de acuerdo a lo que de Crowley planteaba. Número 4. Lev Vygotsky. Lev Vygotsky nació en 1896 y falleció en 1924. Destacó durante toda su obra la importancia del entorno en el desarrollo de los niños, oponiéndose a la teoría respaldada por Jean Piaget. El autor consideraba al medio social como pieza clave en el proceso de aprendizaje. La actividad social permite explicar los cambios en la conciencia de los estudiantes. ¿Recuerdan esa frase de la zona del desarrollo próximo? Bueno, la introdujo el señor Vygotsky y todo lo que tiene que ver con el entorno y cómo el entorno nos afecta en la educación está respaldado por el señor Vygotsky. Número 5. Célestin Freinet. El señor Freinet nació en 1896 y falleció en 1966. Fue un maestro francés, creado de la Escuela Nueva. Propone una pedagogía vinculada de forma directa a los intereses de los niños, colocándolos en un rol activo. Él decía que se construía una escuela a partir de la pedagogía única que vincula a la escuela con el medio social. Freinet es creador de actividades artísticas de motivación y expresión. Número 6. Paulo Freire. El señor Freire nació en 1921 y falleció en 1997. Es el creador de una pedagogía en la que los individuos se forman a través de situaciones de la vida cotidiana. La pedagogía liberadora de Freire plantea 2 momentos diferentes. En la primera etapa, el individuo deberá tomar conciencia de la realidad en la que vive, como ser sujeto de opresión. En un segundo momento, los oprimidos luchan contra los opresores para liberarse. El señor Freire es muy conocido, sobre todo en países donde la metodología tiene una base de tipo izquierda socialista. Sus
postulados han sido fundamentales para desarrollar programas de alfabetización de adultos y educación de adultos en cuanto a la continuidad de sus estudios. Estos pedagogos maravillosos que te he presentado son 6. Hay que conocerlos. Si tú quieres conocerlos de manera individual, uno. Muy bien, ¿qué podemos observar en ese video? Son pedagogos que tal vez uno, si te das cuenta, tienen mucho tiempo, ¿verdad? De nacido, de que fallecieron, pero aún así los tenemos presentes en toda esta rama de la educación. ¿Por qué los tenemos presentes en nuestras ramas de la educación? Porque si te das cuenta, aportaron, tal vez ellos pensaban que nada más en la edad temprana de los niños, o en la adolescencia o en la niñez, pero no, también sirve para adultos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, por ejemplo, de Vygotsky, que la razón social ayuda a los niños a convivir, a comportarse y demás, también pasa con los adultos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al grupo donde tú empieces a convivir, va a ser también tu comportamiento. Y en algún momento, otra filósofa de la educación pone en práctica no sé si has escuchado aquella frase que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Y era la parte que decía, es lo mismo con un ser humano. Si un ser humano, no importando la edad, no importa que sean niños, porque decían los niños son más fácil que sean influenciables. No, imagínense una persona adulta que empieza a convivir con personas malas. ¿Qué va a qué va a pasar con esa persona adulta? ¿La va a convertir en buenos o él se va a convertir en malo? Dice, por la carga social, emocional y lo que lo rodea, él en ese momento se va a convertir en el malo, ¿vale? Y entonces es cierto, dentro de todo esto nos damos cuenta que ellos, aunque aportaron mucho o poco dentro del ámbito educativo, a temprana edad, a mediana edad o a gran edad, se sigue viendo para todas las edades. Y hoy en día siguen presentes dentro de nuestros trabajos de investigación, el comportamiento de los seres humanos, el comportamiento de la niñez y demás. Y lo importante de nosotros cuando somos docentes es poderlos investigar. ¿Por qué? Porque cuando llegan a tener, cuando llegan o lleguemos a tener hijos, ahí lo podemos poner en la práctica. Creo que la mayor parte de los padres siempre somos condicionantes con los hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Pues si te va bien en tu escuela, el fin de semana, vamos a ver la película que a ti más te gusta. O si dice, si te va bien en la escuela, te voy a comprar unas papas. Y eso es ser condicionante y es una de las teorías que estamos manejando. Y hasta con nosotros mismos a veces nos volvemos condicionantes. Entonces es importante revisarlos, ponerlos en algún momento en práctica y que nos sirva para nuestro medio social y nuestra práctica profesional. Muy bien. ¿Alguna duda de ellos? No, muy bien. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor.